La época colonial. La colonización de América abarcó desde 1535 hasta 1818 aproximadamente. En ella, los reinados de Carlos V, Carlos I de España y de Felipe II presenciaron los momentos de la administración inicial en la colonia. El Consejo de Castilla ya se había establecido en la época en la que el mismo Cristóbal Colón buscó apoyo para viajar hacia la India después del descubrimiento de América. En 1503 se creó la Casa de la Contratación, esta con sede en Sevilla. Sus funciones eran controlar la extradición de metales preciosos, la organización de las flotas, el manejo de un centro naval y de realizar estudios geográficos. Además, contaban con una sala de justicia para los asuntos mercantiles. Después de conquistado el Imperio Azteca y que nuevos territorios se iban sumando al poderío del Imperio Español, se crea el Consejo de Indias en 1524. Sus funciones constaban de administrar la justicia, la elaboración de cédulas reales o leyes coloniales, eran consultores del rey y se encargaban de nombrar funcionarios de alta categoría y de confirmar aquellos de menor categoría. En la administración de la colonia se pueden distinguir dos grandes momentos. El primero, conocido como las gobernaciones primitivas, los conquistadores, de acuerdo a lo pautado por la corona, se quedaban al mando de los territorios conquistados. Ellos fueron los que mantuvieron la administración, gobernando a su antojo con muy poco control del mismo. En el segundo momento, al notar la situación, la corona propone firmemente mejorar la administración del territorio conquistado. Este periodo se caracterizó por la realización de grandes transformaciones, con la creación de las audiencias, que eran tribunales reales con funciones de justicia, gobierno, guerra y hacienda. Además, por el vasto territorio conquistado, fue preciso crear administrativamente ciertos virreinatos. Estos eran las instituciones de mayor poder fuera de España. En 1535 se crea en México el primero, el cual sería bautizado con el nombre de Virreinato de la Nueva España. Estos tendrían el control del territorio hasta ese momento. En 1542 se crea una sola audiencia que dio lugar al surgimiento del Reino de Guatemala. Esta fue llamada la Audiencia de los Confines y era una comunidad administrativa que se encargaba de legislar de acuerdo a las disposiciones del rey y del Consejo de Indias, también de conceder derechos de propiedad territorial, vigilar el respeto a las leyes, mejorar el paso de los tributos indígenas, los cuales se solicitaban de forma arbitraria, y demandar a suprimir las antiguas administraciones. En ese mismo año se crea el Virreinato del Perú con el fin de tener un mejor control administrativo en la parte sur del continente. Hubo dos virreinatos que se crearon más adelante. Uno fue el de Nueva Granada en 1717 y el de Río de la Plata en 1776. Además de otras instituciones creadas en territorios más pequeños, tales como gobernaciones, alcaldías mayores, corregimientos, cabildos, entre otros. Todo esto respondió a hacer ciertas reformas para mejorar el control administrativo del territorio. Otro de los procesos característicos de la época fue la reducción de indios a poblados, esto con el fin de tener un mejor control de la población indígena y del tributo que estos pagarían. Se mandó a crear pueblos de indios construidos cerca de las ciudades principales de los españoles con la ayuda de frailes y de los mismos caciques, desplazando a la población a estos pueblos. Además, se creó una serie de leyes nuevas, las cuales abolían la esclavitud, el trabajo forzoso y fijaban el monto del tributo. En cuanto a las encomiendas, cuyos titulares fueron miembros del clero, funcionarios reales o gente sin título para realizarlas, fueron suprimidas. No se asignarían nuevas encomiendas y las existentes desaparecerían al morir sus titulares. Las leyes nuevas crearon el Virreinato del Perú y la Audiencia de Lima.
Siempre con la administración colonial, a partir del siglo XVIII, se realizaron una serie de reformas. En 1700 falleció el rey Carlos II. Este no dejó herederos. Por lo tanto, llegó una nueva familia, una nueva casa al reino español, y estos fueron los Borbones. Al llegar y asumir el control de un territorio tan grande como lo fue Latinoamérica, implementan una serie de medidas conocidas como reformas borbónicas, reformas en diferentes áreas: comerciales, fiscales, administrativas y políticas. De las reformas comerciales se puede mencionar que permitió una mayor apertura comercial entre las penínsulas de la misma colonia, apertura entre las colonias y abren nuevos puertos al comercio intercolonial, como la apertura oficial de Acajutla. Estas reformas permitieron la formación del Montepío de Cosecheros de Añil. Esta era una especie de institución que facilitaba dinero a los cosecheros de la zona y de esta forma se liberaban de pagos tan onerosos a préstamos que realizaban a familias adineradas guatemaltecas. Respecto a reformas fiscales, se da el establecimiento del estanco de aguardiente y del estanco del tabaco, esto como un monopolio para controlar las entradas fiscales a la Hacienda Real de manera más centralizada. Además, se menciona como una reforma a la creación de una ley que ordenaba al indio el pago en dinero y no en especies. Así se organiza la receptoría de impuestos. Como reformas administrativas y políticas, se da la expulsión de los jesuitas de Guatemala. Además, estas reformas permitieron que José Ortiz de la Peña fuese nombrado como primer intendente de San Salvador. Para finales de la época colonial, se señala una época de decadencia de este régimen, ya que a finales del siglo XVIII, España se encuentra enfrascada en muchas guerras en Europa. Inyecta de nuevos impuestos a las colonias para financiar sus guerras y además se da la invasión de Napoleón Bonaparte en 1808, que deja un vacío de poder que contribuiría a la posterior independencia de estas colonias y la finalización de este periodo.